Elegir una carrera compromete lo más íntimo de cada persona, lo que quiere hacer, las cosas que más le gustan, sus pasiones y habilidades. Pero esto debe conjugarse también con un aspecto exterior respecto de uno, el mundo en el que vivimos, las profesiones, los trabajos que existen y las posibilidades que se nos ofrecen. Estos dos aspectos, las voluntades personales y las ofertas del mundo, serán los factores principales que interactuarán activamente en la que será una de las decisiones más cruciales de la vida. Decisión relacionada con profesión, pero también con vocación. Y es que vocación no se define ni se determina simplemente con la elección de una carrera, sino que continúa desarrollándose a lo largo de la vida, cambiando, redefiniéndose, recreándose a partir de múltiples factores internos y externos. Vocación será entonces un camino que se construirá a través de elecciones y, lejos de ser un llamado sobrenatural y unívoco, será el resultado de una decisión racional y consciente, tomada autónoma y auténticamente solo tras una vasta investigación vocacional y un proceso de reflexión y autoconocimiento, que para bien del joven podrán ser incentivados tempranamente incluso desde la familia, la escuela y, en su momento, una ayuda profesional específica. Arribamos ya a un nuevo destino de Sudamérica y comenzamos otro programa más de educación. Estamos aquí preparando un programa muy especial para ti, así que te invito a que te quedes con nosotros hoy y podamos compartir juntos esta nueva aventura. El programa de hoy desde Asunción del Paraguay, así que quédate con nosotros que ya comenzamos el programa de hoy. Cálida, pintoresca. Así es esta región tropical rodeada de árboles, flores y el ancho río Paraguay en el corazón de América del Sur. Primeramente poblada por los guaraníes, su estratégica ubicación geográfica la convertiría más tarde en madre de ciudades y sede de gobierno. La muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Este fue el nombre oficial que recibió la capital paraguaya, la cual además se convirtió en puerto principal y por muchos años centro de descanso y reaprovisionamiento casi obligatorio para aquellos que llegaban desde Europa al Río de la Plata, atraídos por el oro y la plata del Alto Perú. Búsqueda insaciable que para muchos pronto se convirtió en empresa, pero para pocos en recompensa. La elección de la profesión yo creo que es una de las tareas más arduas para una persona, junto con la elección del esposo y la esposa, ¿no? Es algo que nos va a llevar para toda la vida y en algunos casos puede producir demasiada ansiedad y estrés. Y a veces podemos ver chicos irritables, chicos que no quieren saber nada con nadie y están reaccionando a la tensión que produce la decisión, ¿no? de elegir una profesión. La situación de la elección en muchos casos es experimentada como una sensación de inseguridad, de inestabilidad y en muchos casos bastante ansiedad. Y es entendible porque incluso muchas veces los chicos, los adolescentes están viviendo una etapa muy linda de su vida y esa etapa se termina y no van a estar más con los compañeros o con esos compañeros y tienen que pensar en otros horizontes, otros lugares. Eso de por sí ya es muy movilizante para el chico. Por otro lado,
es natural que el chico esté buscando opciones, que pruebe, e incluso de que pruebe en el sentido de imagine un escenario, imagine otro escenario, se fije en una carrera, se fije en otra. Y por ahí, si uno no entiende que eso es parte de la necesidad del chico de evaluar opciones, de conocer opciones, por ahí incluso le puede decir al chico, bueno, estabas con esto y ahora estás con esto otro. Pero es necesario que pase por una etapa así. ¿Cómo voy a elegir qué voy a hacer en el futuro? No existe una receta. Te mentiría si dijera, bueno, ahora son 2 más 2, es igual a la profesión que voy a seguir. No existe receta. Pero si te voy a dar un detalle, te podría decir, primero conocerse, segundo conocerse, tercero conocerse. Es decir, si no sabe quién es y qué quiere para su futuro, le va a ser muy difícil tomar una decisión acertada. Una vez que él tenga conciencia de quién es, cuáles son sus gustos, o sea, qué es lo que le motiva, qué es lo que le llena de satisfacción, cuáles son sus habilidades, o sea, qué sabe hacer, qué es lo que le interesa, qué capta su atención y cómo es su personalidad, cómo él reacciona ante los estímulos del entorno. Vocación es para lo que yo estoy listo, ¿sí? ¿Cuál es mi inclinación? ¿Qué capacidades tengo para? ¿No? ¿Y qué actitudes favorables tengo hacia? Entonces, es el conjunto de características personales que abarcan las aptitudes, la personalidad, los gustos de una persona hacia una carrera, ¿no? Que hace un desempeño futuro. Vocación no es lo mismo que carrera. Vocación es una inclinación. Antes se creía que era una inclinación natural. Hoy se sabe que no es. Tiene una base. Sí, por supuesto, nuestros genes nos determinan ciertas cosas, pero la vocación se va definiendo en la interacción entre ese niño, adolescente, con su medio. Pero sí existe una cierta inclinación que se da mayormente por sus gustos, sus habilidades, sus capacidades, sus intereses. Eso produce en él cierta inclinación y el medio lo va formando con toda la experiencia que vive, experiencias positivas, experiencias negativas, gente a la que quiere imitar, gente de la que quiere alejarse. O sea, un montón de factores que hacen que su vocación sea firme o que se disperse, por eso es que algunas veces hay niños que saben muy bien lo que quieren ser a los 10 años, pero a los 18 no saben para dónde ir, porque esa vocación fue absorbiendo demasiado del medio y dejó de mirarse a sí mismo. El centro de toda vocación es su ser, él mismo, qué quiere hacer. Ser humano es ser individual, único, inigualable. Extraño a todos, menos a uno mismo. Un ser solo podrá conocerse en la medida en la que se dedica a una reflexión consciente y detallada sobre sí mismo. Una introspección en gustos e intereses, habilidades y fortalezas, también en debilidades, pero fundamentalmente en un proyecto de vida. Y es que proyectarse es conocerse en el presente para reconocerse en el futuro. Es sentar bases, una guía a modo de premisa que será indispensable para vencer los posibles inconvenientes que podrán surgir antes y durante un recorrido por el universo de las carreras universitarias. Muchas veces se nos culpa al sistema educativo que el niño lo único que tuvo que decidir durante el sistema educativo es cómo pasar a la siguiente etapa y en algún momento se encuentra con que tiene muchísimos caminos por delante. Y justamente el tema de la elección de lo que uno va a hacer empieza mucho antes, empieza por conocerse, empieza por tomar pequeñas decisiones, ver las consecuencias, e incluso la maduración afectiva que implica elegir, porque elegir es de alguna forma tomar un camino y no tomar otro, o tomar parcialmente. Y en ese sentido implica no solo un proyecto ocupacional, generalmente uno esto lo relaciona con qué voy a estudiar o a qué me voy a dedicar, en el caso de que no estudio, por ejemplo, pero se trata de articular todo un proyecto de vida, un proyecto de familia, por ejemplo, que son horizontes muy necesarios. Es preocupante para un adolescente, es preocupante, genera ansiedad, genera preocupación y ahí requiere el acompañamiento de un adulto. Va a ser muy complicado que un adolescente de por sí solo diga yo quiero hacer esto y voy a hacer esto y le vaya bien, ¿no? Siempre se va a requerir el acompañamiento de un profesor, del papá, de la mamá o de un adulto significativo para él que lo motive y que lo guíe. Buena parte de la educación formal
también la educación familiar, incluso la participación de profesionales, psicopedagogos, psicólogos, que pueden contribuir a este proyecto de todo lo que uno puede hacer para comprenderse, para entenderse, para ver qué me gusta, para ver qué sé hacer, qué capacidades tengo, o que ir descubriendo alguna de esas capacidades. Y en ese sentido es interesante de que no se trata de procesos específicos, acotados a un momento de orientación, sino que en realidad toda la vida puede ser orientación, en el sentido de que cada experiencia en la que yo me enfrento puedo ir descubriendo si me siento cómodo, si siento que tengo ciertas habilidades, si me gusta algo, ir descubriendo mucho de lo que tal vez nunca, por no estar en una situación que me lo requiera, no sabía que tenía o no sabía que me podía gustar. Y en ese sentido creo que cuanto más ricas sean las experiencias, más acceso al contacto con las ocupaciones, buena parte hay muchos adolescentes que por ahí no tienen una imagen tan clara del mundo laboral, ni siquiera algunos saben muy bien a qué se dedican sus padres, saben a dónde van y de dónde vienen. Y muchas veces tenemos una imagen parcial o incluso distorsionada de lo que se hace en las distintas ocupaciones. Todo lo que nos ayude a conocer ese mundo y a conocernos a nosotros en cuanto a tanto los intereses como las capacidades, va a formar parte de un proyecto de orientación que es fundamental. La elección vocacional es muy importante porque marca el futuro, y el futuro con éxito o el futuro en el fracaso. Entonces es muy importante para cualquier joven dar el primer paso, y el primer paso para toda orientación vocacional es conocerse. No sirve de nada conocer todas las carreras que hay en el mercado, saber qué inserción laboral tiene, cuál es el grado de éxito esperado, si no se conoce a sí mismo. Primero que el chico tiene que saber es quién es, dónde está, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones. Y una vez que sabe quién es, no qué tiene o qué es, sino quién es, una vez que se conoce realmente, puede cotejar su realidad con la realidad de su entorno. Saber qué ofrece el mercado, me refiero al mercado de educación superior, cotejar lo que él es capaz de hacer con lo que el mercado ofrece, y más tarde ver qué inserción laboral puede tener con esa carrera. ¿Es fácil conseguir trabajo o no es fácil? ¿Va a ser independiente o va a ser empleado? ¿Quiere ser un ejecutivo? ¿Quiere ser un técnico? O sea, 1000 cosas que tiene que tener en cuenta, pero que va como segundo. Lo primero es que él sepa bien quién es y qué quiere. La elección de una carrera profesional no es algo que debería hacerse de forma azarosa, sin análisis, sin tiempo y bajo presión. Y es que una profesión no puede elegirse solo por pasión, sino sobre todo por proyección. Proyección que solo será posible tras un proceso consciente de reflexión, autoconocimiento e investigación. El joven ahora tiene muchas distracciones con la tecnología, con la cantidad de amigos que tiene. Hay gente que en las páginas de comunidades tienen, no sé, 30.000 amigos, 35.000 amigos. Creo que ni hola le va a poder decir a todos, pero eso hace que se disperse y no se mire a sí mismo. Esa práctica de mirarse a sí mismo debemos inculcarla a nuestros niños desde pequeños. ¿Cómo? Haciéndole razonar cuando reacciona ante algo, sobre todo cuando reacciona a extremos, o muy bien o muy mal, y sentar y decirle: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te produjo? ¿Te gustaría que se vuelva a repetir? ¿No te gustaría? ¿Cómo quién querés ser? O sea, orientarle a nuestro niño, a nuestro joven, a que se mire a sí mismo, que se mire al espejo interno, porque las distracciones de este mundo hacen que nos fijemos en los demás demasiado, tanto que queremos imitar, y generalmente las cosas más desagradables, y no tenemos personalidad propia. O a veces somos tan egoístas pensando que eso es tener personalidad propia, cuando en realidad lo que hacemos es tratar de llamar la atención en este mundo que no nos presta atención por la diversidad, como estoy diciendo, de oportunidades, de tentaciones. Por supuesto también está la ayuda del profesional.
Cuando un chico no logra identificar sus gustos, sus capacidades, sus limitaciones, puede recurrir a un profesional, psicólogo, psicopedagogo. La orientación vocacional es un conjunto de técnicas, de estrategias que consisten en orientar, guiar a un adolescente, a un jovencito, para que pueda elegir su carrera profesional, ¿no? Es una tarea ardua, complicada, compleja, considerando que el que la recibe es un adolescente, por lo general, algunas veces son jóvenes también, pero que están en la disyuntiva, ¿no? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Y por la mente de ellos cruzan un montón de opciones. Están desde las opciones que ellos tenían cuando eran muy pequeños, como ser bombero tal vez, ¿no? O ser policía o un artista, hasta aquellas que ya los van aterrizando un poco más en la realidad, ¿no? Ser una enfermera, ser un psicólogo, un profesor. Y se complica más cuando los chicos tienen de por sí muchas habilidades para muchas cosas. Es decir, ellos podrían ser 2 o 3 opciones que ellos podrían tener, ¿no? Y cuando hacen los test vocacionales les salen 3, 4 opciones y todavía no les queda claro entonces ellos tienen que recibir mucha más orientación. El rol de este profesional no es darle tampoco recetas, ni aconsejarle directamente, bueno, mira, el test dice que vos tenés que ser médico, no. El profesional, el verdadero profesional orienta al chico. Primero hace que se conozca. Mira, según las pruebas, tu nivel de inteligencia es tus intereses están inclinados hacia esta rama, pero la decisión es tuya. Y es una responsabilidad compartida, responsabilidad del profesional y responsabilidad del chico, que tiene que ser capaz de tomar una decisión sobre lo que el profesional le orienta, pero nunca jamás determinarle, el profesional, esto tenés que seguir. Todas las baterías de test que se puedan tomar son solamente un indicador más para que él tome la decisión. En el mundo de la elección vocacional, pocos son los afortunados que cuentan rápidamente con la certeza de saberse destinados a una determinada carrera. Para la mayoría, en cambio, la elección de un proyecto profesional universitario es un proceso largo y complejo, cargado de incertidumbre, de responsabilidades, pero que con la ayuda y orientación correctas podrá resultar en una de las mejores decisiones de su vida. Cuando el chico ya está terminando la secundaria y tiene que tomar una decisión, generalmente cuando falta poco tiempo, 6 meses para terminar la secundaria, parece que como que entran en pánico, yo todavía no sé lo que quiero hacer, y es ahí donde suelen ocurrir crisis. En ese momento es muy buena la intervención de un profesional, porque el profesional lo va a hacer de manera sistemática, o sea, le va a tomar una batería de test, se va a entrevistar con él a través de las preguntas que le haga, va a lograr que él mismo se mire por dentro y reconozca qué capacidades tiene, hasta dónde puede ir, qué quiere del futuro, cómo se ve en el futuro, y también saber qué cosas no puede hacer porque tiene limitaciones económicas o porque tiene limitaciones en cuanto a habilidades. No todo lo que nos gusta podemos hacer. A mí me encantan las obras de arte, me encantan las pinturas, pero no puedo hacer un trazo porque no es mi habilidad. Entonces el terapeuta lo que hace es guiarle para que se conozca, y una vez que se conoce, poder decirle, bueno, según tus habilidades podés tender a estas ramas, no decirle una profesión específica, sino una rama, la rama de las humanidades, la rama de las letras, la rama de las matemáticas, del diseño gráfico. Es orientarle, porque cuando ya falta poco tiempo, si el chico entra en pánico, va a ser peor, porque no va a tomar una decisión sobre el susto, sobre el qué me espera mañana. Entonces es mejor ayudarle con un profesional. Cuando los chicos reciben la orden de los padres, tienes que ir al psicólogo para hacer orientación vocacional, ¿no? ¿Y qué me van a hacer, ¿no? ¿Qué experimento voy a pasar? No es nada extraño, nada anormal, más bien si un chico está dudando de hacerlo, lo animaría en este momento para que vaya y converse con un profesional. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que haríamos, ¿no? Conocemos primero a la persona, pedimos sus datos, conocemos a la familia, los antecedentes, cuántos hermanos tiene, qué profesión tienen los padres, qué motivaciones él ha recibido para elegir una carrera, todo dentro de una entrevista.
Luego se pasa la evaluación psicométrica, ¿no? Que ya viene la aplicación de pruebas psicológicas. Están las pruebas de personalidad, las pruebas de actitudes, de aptitudes y las pruebas propiamente dichas de orientación vocacional, que le pregunta, ¿prefieres los números o las letras? ¿Te gustaría trabajar con un grupo de personas o trabajar a solas? ¿No? Ese tipo de preguntas que nos van orientando cuál sería la disciplina más afín para la vocación que tiene el jovencito. Luego se evalúa todo eso, se analizan las pruebas, se contrastan con la personalidad, con la entrevista que se ha hecho, y se les muestra opciones, luego se les asigna tareas para que ellos investiguen, indaguen más sobre a qué se dedica cada una de esas profesiones, con qué trabajan, llevan uniforme o no llevan uniforme, cuánto ganan, dónde se van a desempeñar, y finalmente ellos terminan eligiendo. La orientación vocacional, ocupacional, se trata de un aspecto tal vez, yo me animaría a decir el más importante, de la educación, o no sé si el más importante, pero uno de los más importantes, porque se trata de la elección de un proyecto de vida. Se trata de alguna forma de a qué nos vamos a dedicar, de empezar a identificar y conocer nuestras capacidades, empezar a reconocer nuestros intereses y nuestros gustos, empezar a conocer el mundo que nos rodea, y incluso específicamente el mundo laboral, y el intento de articulación entre un proyecto de vida, entre las capacidades que tengo y que he ido desarrollando, entre los intereses que tengo, entre un mundo que de alguna forma tiene cierta demanda laboral, ocupacional, que requiere alguna de esas características que yo tengo, es un proyecto muy importante y es un proceso que lleva bastante tiempo. La escuela, hay autores que hablan de que puede ser una infusión curricular. Es interesante por la figura de la infusión, es algo que atraviesa todo. Porque de alguna forma, para simplificar, si orientación es que el chico aprenda a conocer el mundo en el que vive, cómo funciona, cómo es el mundo laboral, social, que aprenda a conocer sus propias características, sus capacidades, sus intereses, y tratar de ir articulando todo eso, sin tratarse solamente de procesos personalizados con cada niño, todas las instancias que ayuden a que los chicos se conozcan, que conozcan sus características, sus intereses, que conozcan un poco más del mundo, de la sociedad. Si vamos al caso, casi todas las disciplinas que enseñamos apuntan a eso, a conocer desde distintos ángulos, desde distintos enfoques, el mundo en el que vivimos. Entonces, si esto pasa a ser un proceso más natural, pero intencional, en el cual vamos ayudándole al niño a entender ese mundo y a tratar de ir buscando su lugar dentro de ese mundo, es un proceso muy importante que se puede hacer desde la escuela, que obviamente se complementará con procesos individuales, que pueden ser con un profesional, con procesos en relación con la familia o con otras personas que puedan estar en el camino de la persona. Mis comienzos fueron siempre bajo un colegio adventista. Comencé en la primaria, en realidad en el nivel inicial, comenzando con preescolar, después todos los grados y la secundaria, ¿no? Viendo un poquito lo que es mi historia y yendo hacia atrás en el tiempo, puedo ver muchas cosas que me ayudaron a mí a estar donde hoy estoy. Y la educación adventista influyó mucho en eso. Cuando estaba cerca de cuarto grado más o menos, un día mis padres trajeron a mi hogar la primera computadora, que fue el inicio que a mí me mostró hacia dónde iba a ir apuntando mi futuro. Comenzaron a pasar los años, se abrió el gabinete de computación, ahí me hice muy amigo de en aquel entonces el profesor Hugo Cuellas. Me enseñó mucho sobre la informática, me enseñó a no tenerle miedo, porque cuando vos recién vas aprendiendo, como que tenés miedo de entrar acá, entrar allá, hacer que esto, que lo otro, pero él me enseñó, me ayudó a investigar sobre nuevos temas, y ahí comenzó a poquito a crecer mi pasión. Esa pasión que se concretizó en unas vacaciones. Resulta que el laboratorio de informática necesitaba ser reinstalado todas las máquinas, comenzarlas desde cero, hacer backup, etcétera, etcétera, y él me invitó a participar de eso.
entonces donde yo comencé cada vez a tomarle más el gusto, a interesarme más. Y comenzaron a pasar los años, séptimo, octavo, aquella computadora que mis padres ya habían comprado ya estaba viejita y ahí comenzó la nueva emoción de comprar una computadora nueva, comenzó la emoción de instalar nuevos programas. Recién comenzaba todo lo que era la parte de diseño, de las partes de video, películas, fotos, que no existían en aquel entonces. Y era apasionante. La verdad que ahí comenzó todo. Fueron cosas que influyeron mucho en mi vida. Y ahí comencé a crecer, ¿no? Comenzaron a pasar los años y llegué al fin al primer año de la secundaria, que aquí en Paraguay es hasta 9º grado y después viene la secundaria los últimos 3 años, que fue cuando se abrió el técnico en informática en el CADA. Era espectacular. Nosotros entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 12:40 y para la 1:30 teníamos clase de vuelta en el laboratorio de informática. Y ahí comenzó la emoción máxima de mi vida, que fue aprender todo lo que es la parte de programación, todo lo que es aprender a cómo pensar una forma lógica para poder entender eso que es la ciencia de la computación, ¿no? Con mis compañeros nos encargamos de hacer programas, de probar que funcionen, de lograr entender esa lógica de las computadoras. También las matemáticas acompañando eso, pero todo eso hizo que mi crecimiento en esta área sea cada vez mayor, mi amor hacia la computación sea mayor y el deseo de trabajar el resto de mi vida sea eso. El Colegio Adventista me dio esa facilidad, me dio una computadora, me dio unos profesores capacitados que no tenían límites, que nosotros le preguntábamos cosas y al día siguiente ya teníamos la respuesta o en el momento ya teníamos la respuesta y nos ayudaron a crecer, a entender cómo iba funcionando eso. La educación adventista, a mí, gracias a todos esos conocimientos que me dio la facilidad de poder arrancar en los primeros años universitarios como una persona destacada, diferente a los otros alumnos que estaban alrededor mío, porque ese conocimiento y esa práctica en vivo que nosotros teníamos, ya sea en la programación, como en la parte del hardware de las computadoras, abriendo, probando, quemando algunas memorias, en fin, haciendo de todo un poco, me ayudó a mí a tenerlo práctico, a poder ser destacado, a poder ser diferente, a tener mayor conocimiento en comparación a otros compañeros que tenía en la facultad, ¿no? Y esos detalles que a veces en otros lugares se pasan por alto, como es el amor de un profesor hacia su materia, la cual está dando, que me dio la educación adventista, es lo que a mí me hizo la diferencia, tanto ahora en mi vida profesional como en aquellos años en el cual inicié mi carrera. Hoy en día estoy estudiando Ingeniería en Ciencias de la Computación. Este año, con la gracia de Dios, estoy terminando ya la parte de lo que es exámenes, materias, clases y arrancando ya el año que viene, terminando con la tesis y ahí recibiendo el título de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Y la verdad que ese título tiene sus bases en lo que se llama la educación adventista. Cerramos ya un nuevo programa de educación. Ha llegado el momento de despedirnos, pero como siempre te quiero recordar nuestro correo para que nos escribas
aparece allí abajo en tu pantalla, y también nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Estamos esperando allí que nos escribas, que entres en contacto con nosotros. Recuerda que allí en el blog también puedes volver a ver el programa de hoy y los programas anteriores. Allí también puedes comentarlos, compartirlo con algún amigo, así que estamos esperando allí que entres en contacto con nosotros. Ahora sí, ya nos vamos despidiendo, pero nos volvemos a encontrar la próxima semana desde un nuevo destino de América del Sur y hablando sobre un tema muy importante, como siempre, relacionado con la educación. Así que te espero en nuestra cita la semana que viene aquí en Educación.